Muy buenas a todos traders, un día más esta semana con el nuevo Mondays Update. Tenemos, chicos, os adelanto una semana bastante peculiar. Tenemos una semana que estará muy marcada por un acontecimiento súper importante de todos los Estados Unidos, que como ya sabéis es la divisa principal, el dólar en el mercado, y la que le va a afectar y va a afectar a sobre todo la dirección de tanto índices, divisas, acciones, de todo prácticamente. Y con ello pues tendremos que tener en cuenta qué es esta noticia, por qué nos va a afectar y cómo nosotros podemos reaccionar en el mercado. Traders, vamos a ver cómo podemos actuar esta semana, cómo podemos prevenir las noticias y sobre todo cómo podemos sacar el mejor provecho de ellas. Vamos con el nuevo Mondays Update. En primer lugar, como ya sabéis, vamos a empezar hablando de las noticias, ¿vale? Ya luego pasaremos a la gráfica a ver qué podemos esperar en el precio, qué podemos esperar en un análisis de la gráfica. Pero primero vamos a empezar hablando sobre las noticias, ¿vale? ¿Qué acontecimientos realmente tenemos importantes esta semana que nos pueden afectar y sobre todo qué noticias económicas nos van a poder mover el precio y sobre todo qué volatilidad nos pueden generar en el mercado? Así que, chicos, lo más importante, vamos a empezar primero, como ya os dije en el vídeo anterior, en la página Investing, en nuestro calendario económico, donde podemos ver las noticias que tenemos. Automáticamente, chicos, si vosotros también queréis empezar a leer noticias y entender esta página, lo que yo hago y siempre recomiendo, ¿no? Pues también sobre todo para ver un poco el panorama de la semana, me gusta siempre filtrar las noticias, como ya sabéis, siempre están clasificadas de menor a mayor impacto. En este caso tenemos 2 estrellas y 3 estrellas, siendo 3 estrellas el máximo impacto, ¿vale? Pues a mí me gusta filtrar por estos dos y las de poco impacto directamente no la suelo tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, filtrando por mayor, por el máximo impacto y el impacto medio, ¿vale? Vamos a ver qué noticias tenemos para esta semana. Y vemos que, por ejemplo, para el día lunes, hoy no tenemos ninguna noticia de alto impacto realmente, porque sí que es verdad que tenemos, como ya os dije, ¿no? Siempre Investing y cualquier recopiladora de datos, cualquier noticiero, lo que nos va a dar va a ser siempre una métrica, ¿no? Pues si es X noticia, nos va a dar X volatilidad, ¿vale? Pero no tiene en cuenta que, por ejemplo, aquí nos están hablando de simplemente una noticia exclusiva de Alemania. Alemania, aquí se supone, como bien veis en Investing, pone que le va a afectar al euro, pero ya sabéis, como os expliqué en el primer vídeo, el euro está compuesto por distintas economías, entonces simplemente lo que le vaya a afectar solo a Alemania no tiene por qué afectarle a todo el euro. Entonces, primero por un lado, el lunes vemos que no tenemos realmente ninguna noticia de alto impacto. Vamos al martes y tampoco tenemos ninguna noticia de alto impacto, lo que sería la sesión de Londres. Como ya podéis ver en la sesión de Nueva York, el martes sí que tenemos una noticia de quizá algo de impacto, pero sinceramente no lo compararía con el máximo impacto que veremos el miércoles en esta semana. Así que nada, chicos, tenemos simplemente el martes, tenemos datos de viviendas, de cuántas casas se están vendiendo nuevas, que como ya sabemos nos puede traer un poco de volatilidad justo en la sesión, pero no será del todo importante porque vamos al miércoles, que para mí será el día más importante de la semana y donde tendréis que poner bastante ojo, bastante cuidado, porque será el día de la semana en donde encontraremos la mayor volatilidad del mercado, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos la sesión de Londres bastante tranquila esta semana. En cuanto a las noticias europeas vamos a estar, y de la libra vamos a estar bastante tranquilos, pero si vamos a lo que es el miércoles, a la sesión de Nueva York, tenemos IPC de Estados Unidos, tenemos PMI de Estados Unidos y también tenemos el Producto Interior Bruto, es decir, tenemos 3 de las noticias fundamentales más importantes que pueden tener una divisa, y no solo la tiene una divisa cualquiera, sino que lo tiene el dólar, la divisa más importante del mercado, ¿vale? Entonces, como bien podemos ver, tenemos aquí primero por un lado el PCE, significa el índice de precios al consumidor, el conocido IPC, la conocida inflación que todo el mundo habla, ¿vale? Y al final aquí pues lo que vamos a tener en cuenta es qué inflación están teniendo en Estados Unidos, si está subiendo la inflación, si está bajando, y como ya sabemos, esto al final de qué forma nos va a afectar, aunque la inflación sea un dato económico negativo, ¿vale? Al final a la población no le conviene la inflación en el mercado, ¿vale? La divisa sí que se puede ver de manera positiva, es decir, al final si vemos que la inflación continúa subiendo, en el mercado probablemente también veamos subidas por parte del dólar. ¿Y por qué se debe esto?
Al final, porque la medida que se espera una vez que tenemos una subida de la inflación es una posterior respuesta del gobierno de un aumento de tipos, y por ello al final, si se aumentan los tipos, aumenta el valor de la divisa y por ello podemos esperar que suba el precio. Entonces, por un lado tenemos IPC, si aumentan estos datos sube el precio. Por otro lado, Producto Interior Bruto, podemos saber cuánto beneficio, ¿no? O cuánto podemos saber cuánto estará generando este país, ¿no? Si está teniendo una economía que está en aumento, una economía que está siendo más productiva y que está produciendo cada vez más, o si por lo contrario tenemos una economía que está disminuyendo y yendo a la baja, ¿no? Entonces esto también pues obviamente nos va a afectar de gran forma al mercado. De nuevo, si sube el Producto Interior Bruto, tendrán una economía mejor y por tanto también subirá el valor del dólar. Y por otro lado tenemos el PMI, que en este caso pues también podremos ver si estamos en una etapa expansiva o contractiva. Si tenemos un PMI en aumento, estaremos en una etapa expansiva, sobre todo si es por encima de 50. Al final esta media se mide a partir de 50. Si tenemos un PMI por encima de 50 o en aumento en comparación al anterior, ¿vale? Pues tendremos datos que están en aumento, en una etapa expansiva, y por tanto será positivo también para la divisa. Entonces, sesión de Nueva York el miércoles. Esto apuntároslo a rajatabla, ¿vale? Vamos a tener una sesión bastante volátil. Veremos movimientos fuertes, sobre todo por lo que viene después al final de la semana. Y por último vamos a los últimos días de la semana, que son bastante importantes. ¿Y por qué digo los dos últimos? Y es que tenemos festivo en los Estados Unidos y porque es el día de Acción de Gracias, ¿vale? Como ya sabéis, es un festivo internacional que es muy importante, se lleva respetando durante muchísimos años, y al final en estos días el mercado suele cerrar, el mercado no está abierto, también pues obviamente todo el festivo nacional de los puestos de trabajo y demás. ¿Y qué conlleva esto? Que al final, si no están los bancos disponibles, si no se están generando esas órdenes en el mercado, no están esos market makers, lo que podremos esperar, por supuesto, será una bajada del volumen del mercado. Podremos también quizás ver mayor volatilidad. ¿Por qué? Porque debido a un menor volumen de operaciones, al final también la volatilidad es más fácil que llegue, porque con menos volumen que se mueva se puede afectar más en el precio. Entonces tendremos 2 días que, al ser festivo, podremos ver menor volumen en el mercado, mayor volatilidad, podremos ver movimientos que no sean tan fuerte, ¿vale? Sobre todo no esperaremos grandes movimientos en el mercado, pero sí que también podremos esperar pues esa indecisión, ¿no? Entonces, siempre que sea festivo en el Banco Central, o sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, que es el banco más importante, vamos a tenerlo muy en cuenta, y sobre todo tomemos acciones. Y mi recomendación en estos casos es operar siempre y cuando veamos nuestro escenario de máxima probabilidad, controlando el riesgo obviamente, y entendiendo que ya de primera, solo por ser festivo, ya contaremos con menores probabilidades en nuestro análisis, y ya en base a eso pues obviamente nos cercioraremos de que estemos bajo un buen escenario. Vale, chicos, así que nada, bueno, el jueves tenemos la sesión de Londres, sí que tenemos algunos datos aislados, como comentaba antes, de lo que es la zona euro, pero bueno, no tenemos de la zona euro en general, simplemente de España, tenemos de Alemania, tenemos IPC, ¿vale? Tenemos la inflación de estos países, pero que no nos va a afectar a todo lo que es la sesión de Londres completa. Y luego el viernes sí que es verdad que en la sesión de Londres vamos a tener datos más importantes, porque vamos a tener la inflación, ahora sí, de todo lo que sería la sesión de todo lo que sería la zona euro. Entonces esto sí nos va a afectar el viernes en la zona euro. También tenemos Producto Interior Bruto de Francia, que como ya sabemos es un dato aislado, pero igualmente pues también sumado a que tenemos la inflación de toda la zona euro, pues nos puede generar esa volatilidad, y podremos esperar que el viernes pues tengamos esa volatilidad. Sobre todo, algo muy importante, veo que aquí el viernes simplemente cierra el banco, pero cierra antes, es decir, abre el banco pero cierra antes. El jueves directamente es festivo durante todo el día, pero el viernes veo que abre el banco pero simplemente cierra antes. Entonces yo creo que podremos ver una sesión normal, aunque teniendo en cuenta que cierra antes, y sobre todo también al ser viernes y cierra la semana, pues no estaría expuesto durante todo el día en el mercado. Así que, chicos, una breve conclusión respecto a cómo se comportará el mercado esta semana. Comenzaremos con una semana muy tranquila, sin noticias. A mediados de la semana tendremos noticias muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que nos va a generar muchísima volatilidad. Y luego jueves y viernes por parte de Estados Unidos tendremos, sobre todo el jueves, festivo, mucho cuidado con los festivos, y el viernes que tenemos que cierra el mercado antes, y en la sesión de Londres tenemos el IPC de la zona euro. Así que, chicos, esto es lo que podríamos esperar respecto a noticias, cómo se puede comportar el mercado esta semana a grandes rasgos, pero vamos a ver un poco qué dirección puede tener en la gráfica, cómo se puede comportar el precio, dónde se encuentra y qué movimientos podríamos ver esta semana en el mercado.
Ya en la gráfica vamos a hablar del DXY, ¿vale? Como ya sabéis y como vimos en el anterior vídeo, es el índice del dólar y al final, como sabemos, es la divisa más importante. Respecto a la dirección que tenga esta divisa, pues podremos esperar un comportamiento u otro en el resto de pares. Por ejemplo, si vemos que tenemos un dólar que está subiendo, un dólar alcista, podremos esperar que el euro, por ejemplo, el par del euro dólar, pues vaya a bajar, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo a esta gráfica, vamos a ver cómo en gráfico mensual, ¿no? Pues manteníamos esa tendencia alcista, donde el precio vimos que reaccionó en esta zona de demanda. Y de lo que comentamos la semana anterior, chicos, para todos aquellos que hayan visto el vídeo, vimos que tras reaccionar aquí el precio debía entregar las órdenes justo en este punto de interés, ¿vale? Tenemos justo aquí un imbalance y tenemos aquí este punto de liquidez y dijimos que el precio debía entregar las órdenes ahí. Entonces, fijaos como lo que comentamos la semana anterior era que el precio tenía aquí un punto de interés, ¿vale? En este caso un punto de interés donde el precio podría reaccionar para llegar al punto objetivo y fue exactamente lo que hizo, ¿vale? Entonces la semana pasada clavamos a la perfección el movimiento y me alegro a todos aquellos que hayan visto el vídeo y lo hayan podido aprovechar. Y para esta semana, como ya hemos llegado a nuestro punto objetivo, fijaos que ya hemos tomado la liquidez del máximo anterior y hemos llegado a nuestro punto objetivo en el punto de interés. ¿Qué podríamos esperar? Pues también teniendo en cuenta que estamos a punto de cerrar el mes, esta semana cerraremos el mes de noviembre, por lo que la vela mensual también comenzará a cerrar. Estaremos sobre todo pendientes, ¿no?, por ver dónde cierra esta vela, pero sí que es verdad que de un gráfico semanal, vamos a bajar a un gráfico semanal, vemos que el precio tomó la liquidez del máximo anterior, mitigó el punto de interés que tenemos aquí. Veo que no rompió el máximo anterior con mucha fuerza, entonces quizá me esperaría un retroceso, ¿no?, sobre todo en un gráfico semanal a por este punto de interés, porque en caso de querer seguir subiendo, que como ya sabemos desde un gráfico mayor seguramente el precio pueda acabar aquí arriba, ¿no?, continuando con su dirección alcista. En ese caso, el precio, para continuar la tendencia que tiene, debería tener un retroceso como mínimo a por un punto de interés, y es por ello que el precio considero que debería llegar pues como mínimo hasta aquí abajo al punto de interés, tomando la liquidez del mínimo anterior, por lo que podríamos esperar respecto a un gráfico semanal quizás esta vez un movimiento bajista, ¿vale? Es decir, si vemos que el dólar baja, pues podríamos esperar movimiento alcista por otro lado, aunque también os digo, teniendo en cuenta toda la volatilidad que podríamos generar el miércoles, pues no me sorprendería para nada incluso tener un movimiento rápido, ¿vale?, de que a lo mejor tomemos la liquidez y luego sigamos subiendo, continuando con la dirección, ¿vale? Pero por ejemplo, si vemos un gráfico diario, ¿vale?, si vemos el gráfico diario del dólar, del DXY, lo que podemos ver es que en una estructura interna se nos ha generado esta pequeña estructura donde tenemos mínimo y máximo, y veo que en este impulso no se me ha generado ningún punto de interés, es decir, para mí el precio aquí no tiene ningún punto donde reaccionar. Entonces seguramente, pues viendo también esta reacción, esta mecha fuerte bajista, considero que tengamos esa dirección hasta el mínimo anterior y de nuevo llegar a este punto de interés semanal, donde ya aquí podremos esperar de nuevo una continuación alcista o bien seguir buscando un retroceso más profundo para luego acabar subiendo. Pero sinceramente, como la dirección mayor es alcista, ¿vale?, pues también igualmente en gráficos de 4 horas tenemos por aquí algunos puntos de interés que no debemos olvidar. Entonces simplemente esperar a ver cómo se comporta el precio. Si bien tenemos reacción alcista, quizá podríamos continuar desde ya, pero viendo el gráfico semanal, sinceramente me esperaría movimientos en dirección al mínimo anterior. Así que nada, chicos, esto es lo que podríamos esperar en el mercado esta semana, sobre todo dónde el precio podría estar reaccionando, tanto por arriba como por abajo, qué dirección podría tener y sobre todo muy en cuenta con los acontecimientos que vemos para esta semana. Tenemos una semana bastante movida, una semana bastante interesante, así que chicos, sin más dilación, esto es lo que podríamos esperar en esta semana, tanto primero por un lado de las noticias fundamentales y el comportamiento de la volatilidad del mercado, como también un poco en la gráfica en el precio, hacia dónde se puede dirigir el dólar, en qué punto puede reaccionar o hacia qué punto se puede dirigir, y en base a ello cómo nosotros podríamos aprovechar nuestras oportunidades e ir a favor de la tendencia. Así que nada, chicos, sobre todo cuidaros, tener un buen trading plan definido para operar esta semana, tener cuidado con las noticias y siempre sed fiel a vuestro trading plan. Así que chicos, sin más dilación, espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a por una nueva semana y vamos a por nuestros profits.